Muy buen día a todas y todos nuestros asistentes a nuestro Project Manager Day 2024. Este evento se realiza en conmemoración del Día del Project Manager y tiene el objetivo de difundir y ampliar el contexto de la disciplina de la administración de proyectos entre la comunidad educativa de nuestra universidad. Y bueno, como ustedes lo saben, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato ofrece la carrera de Ingeniería en Gestión de Proyectos, por lo que felicitamos a nuestros egresados y a nuestros estudiantes que en el futuro serán profesionistas de esta versátil profesión. Y bueno, para entrar en nuestra celebración, es un honor presentar al doctor Rubén Antonio García Mendoza, quien nos impartirá la ponencia ¿Qué te espera como profesional de la gestión de proyectos? Nuestro querido ponente cuenta con una amplia trayectoria y entre lo más destacado de su currículum podemos denotar que, bueno, él es un profesional comprometido con la educación superior en México con visión de internacionalización. Ha sido reconocido con el Premio Nacional del Trabajo y fue galardonado por su desarrollo tecnológico más relevante en retina en el Congreso Euretina 2012. Además, ha sido revisor científico durante 6 años consecutivos del IFE Conference, anteriormente Congreso Internacional de Innovación y Innovación Educativa. Además, ha generado 2 patentes y realizado múltiples contribuciones científicas. Ha fungido como implementador de la norma ISO 21001, además de haber colaborado como catedrático en diversas universidades. El doctor García ha compartido su experiencia y conocimiento en diversas pláticas en congresos, tanto nacionales como internacionales. Posee un doctorado cum laude por la Universidad Politécnica de Madrid y en la actualidad es el director de la Universidad del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior Sabes en el estado de Guanajuato. Bueno, sin mayor preámbulo, damos la bienvenida y cedemos la palabra al doctor Rubén. Adelante, por favor, con esta conferencia, Rubén. Muchas gracias, Miguel, por la presentación también. Es un gusto acompañarles en este festejo del Project Management Day y yo creo que es muy relevante la plática que vamos a tener hoy y sobre todo también el día, la jornada. Creo que dedicarle un día a esta profesión es bien merecida porque espero que después de esta plática vean el potencial que tiene cada uno de los egresados de esta carrera y que además pueden hacer una parte profesional y un cambio en el futuro no tan lejano. Me voy a permitir primeramente compartir la presentación. Y pues vamos a, esta plática versa de algo que particularmente a mí me gusta, me apasiona y es hacer analítica de datos, de información, que te permita visualizar o que te permita identificar las tendencias que va a haber en el futuro a corto, mediano y largo plazo. Entonces, lo que hoy les voy a compartir es que les quede una ventana de oportunidad y que entiendan que su formación el día de hoy, o sea, en este presente, va a tener una implicación importante en el futuro. ¿Y qué te va a esperar como gestor de proyectos? Primeramente, tenemos que ubicarnos en qué es un gestor de proyectos. La carrera te lo va a enseñar, la carrera te lo va a mostrar, te van a decir los fundamentos, te van a decir los conocimientos y todas las etapas que tiene un proyecto. ¿Qué metodologías puedes utilizar? Particularmente a mí me gusta la del PMI, Project Management Institute, pero así como esa puedes encontrar Prince2, todas las metodologías ágiles, Canva, Lean Manufacturing o propio Lean, el Lean Sigma. Híjole, pues la verdad es que metodologías hay muchísimas. Pero ¿dónde realmente estás jugando? Aquí ven tres imágenes donde en una se construye, se hace creatividad, se
visualiza que podemos armar de diferentes formas y dar diferentes formas a lo que armamos. No es lo mismo. Que estamos en una era de múltiples tecnologías en evolución. Y aquí nos vamos a preguntar, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Tú como estudiante de gestión de proyectos, ¿qué te espera en el futuro? Vamos a hablar sobre un principio que se escucha ya desde hace mucho tiempo y nace particularmente con la llegada de la robotización, particularmente humanoides, y la integración de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, aunque el día de hoy es una herramienta que ya tenemos muy a la mano, viene desarrollándose desde décadas atrás. Y lo que estábamos esperando era que hubiera el potencial tecnológico para poder echarla adelante. Que hubiera esas máquinas que hicieran procesamiento cuasi inmediato, en cuestión de mili o inclusive nanosegundos, emulando precisamente la actividad que nosotros hacemos como seres humanos. Entonces, ¿de qué se trata la singularidad? La singularidad se refiere, en un contexto amplio, habla sobre cómo o intenta explicarse el cómo nos vamos a integrar los seres humanos y las máquinas, que es el Human to Machine. Pero ya específicamente la singularidad habla de en qué momento las máquinas van a tener exactamente el mismo razonamiento y analítica que nosotros tenemos como seres humanos para tomar decisiones. Ese es el punto clave. ¿Por qué es importante esto? Como tú, como gestor de proyectos, es toda una ventana de oportunidades. ¿Por qué? Porque el gestor de proyectos, una de sus cualidades es que tiene que ver 360 grados. De lo contrario, puedes generar proyectos o propuestas de proyectos que no se vayan a cumplir, hitos que no lleguen, etapas que no se concluyan, que por ende a lo mejor no te va a dar una continuidad a la siguiente etapa, pero que sí puedes estar desarrollando en paralelo, tal y como lo marcan todas las metodologías. O puedes hacer ciclos de mejora, pero que no te lleven a ningún lado. Porque en realidad lo que vas a estar buscando o lo que vas a estar generando son errores, errores y errores. Por eso, una de las metodologías que yo les comentaba y que particularmente me gusta mucho, habla sobre que lo primero que tenemos que hacer es una evaluación de todo lo que está a nuestro alrededor y se llaman factores ambientales. Y ese estudio es muy importante porque nos permite visualizar el contexto completo del proyecto que vamos a desarrollar. Pero, ¿qué está pasando en el mundo? Déjame llevarte a hacer un recorrido rápido por este tema de los humanoides. Yo no sé si en este momento tú conozcas, pero yo me di a la tarea de buscar los robots que más han avanzado o empresas que generan robots, que fabrican robots, que están en el top 10. Te traigo 4 muestras que son importantes que las veas porque tienen particularidades cada una de ellas. El primero que vamos a ver es uno que se trata de ayuda humana y aquí lo tienes. La precisión para tareas. Entonces, este humanoide particularmente no tiene una gran inteligencia, no tiene desarrollada una máquina de inteligente tan fortalecida como vamos a ver más adelante, pero sí tiene para hacer rutinas. Imagínate tu reloj inteligente. Cuando tú lo vas alimentando, te va generando rutinas y entonces te empieza a dar avisos de qué es lo que tienes que estar haciendo o qué tendrías que estar haciendo en ese momento. Ahora te voy a mostrar
Otro que tiene que ver con algo muy similar, pero visto desde aquí. Bien, y ahora te quiero mostrar otros dos robots. Particularmente estos que viste tienen una forma de hacer interacción con el humano. No es una interacción fluida, sino más bien está orientada a convivir desde las tareas que tienes que hacer. Como gestor de proyectos, eso es lo que vamos a tener que cuidar realmente en qué es lo que proponemos dentro de las empresas o cómo, si te toca a ti en algún momento desarrollar la propuesta de los robots, pues tendrás que evaluar muy bien cuál es el fin verdadero de ese robot. De lo contrario, puede entrar en un mercado donde no queremos que entre o donde realmente no tenemos esa fortaleza. Y eso al final a la empresa, pues le reditúa o no le reditúa dinero. Ahora te voy a mostrar otros dos robots, que estos particularmente son interesantes porque son de los dos desarrollos más importantes que hay en el mundo. El primero de ellos es el que te voy a mostrar. El año pasado Tesla ya traía un trabajo hecho muy importante sobre robótica. Sin embargo, el año pasado dio su gran salto. Incluye un robot que es, sobre todo desde las extremidades superiores, muy controlado, con una movilidad muy buena. Los pasos todavía son torpes, por así decirlo, pero ya incluye una inteligencia artificial que ellos mismos están desarrollando y que tiene que ver con la construcción de sus vehículos. Si has estado en actualización constante, hace no más de un mes salió el vehículo autónomo de Tesla, completamente libre de un operador, y esa inteligencia es la que está usando sus robots. Es muy preciso, puede hacer tareas precisas y hasta el momento no puede hacer una interacción directa con humanos, pero sí ya puede hacer evaluaciones en la visión, evaluaciones en tu entorno y tomar ciertas decisiones, algo muy similar a lo que hacen los vehículos autónomos. Y el otro es el avance más importante que tenemos en este momento, que es el que sigue, Figure. Esta es la segunda versión de uno de los robots más avanzados. Me gustaría platicarte la historia. La historia de este robot, ya en la parte de la biomecánica, es bastante interesante. Hay pruebas donde ya es capaz de definir y de tomar decisiones importantes sobre objetos. Por ejemplo, discernir entre basura, discernir entre alimentos y objetos humanos, discernir si una cosa que está viendo tiene un espacio definido. Aquí es donde se aplicó el primer OpenIA, la primera generación de la inteligencia artificial de GPT. Y en esta segunda versión incorporan la parte de microprocesadores directamente de NVIDIA, una de las empresas más importantes, y que hace un procesamiento 3 veces mayor o un cómputo 3 veces mayor. El Figure One contestaba en aproximadamente 4 o 5 segundos. Este ya hace las acciones o hace las respuestas en 2 o 3 segundos. Sigue siendo lejos de lo que un humano lo puede hacer, pero nos estamos acercando a. Y esto es algo de lo más importante. Estos robots actualmente se están probando en las fábricas de BMW. Esto con la intención de poder hacer la producción
365 días del año, 7 días a la semana, en todos los horarios, las 24 horas. Esta es una producción jamás vista, porque había la limitante, obviamente, en sueldos, salarios y la responsabilidad en la parte humana. Es ahí donde cobra relevancia. ¿Y por qué es esto importante? Ya pasamos por estos y ahora te voy a platicar por qué es importante tenerlo claro y como gestor de proyectos siempre presente. A partir de ahora, vamos a empezar a visualizar, y esto lo dicen los datos. Aquí te estoy presentando una información que viene de 2022. Desde 2016 se observa una tendencia a la pérdida de trabajos de ciertas profesiones. Con la pandemia se agudiza y actualmente tenemos todas estas carreras que te estoy mostrando, que sobre todo tienen mucho que ver con capturistas, asistentes de oficina, por supuesto, call centers, vendedores inclusive, ciertos servicios que también ya se pueden automatizar y que todos ellos tienen una tendencia muy fuerte a desaparecer. 2023 no dista mucho de esto. En esta gráfica, ahora en 2023 a lo que se dio la labor el Foro Económico Mundial fue a de una manera más precisa identificar cuáles eran aquellas profesiones que tenían una mayor probabilidad de desaparecer si no se hacía algo o si no se hace algo en el futuro. Para tu tranquilidad, la gestión de proyectos no está en esta lista, pero sí hay cosas que tú debes tener en cuenta que vas a tener que considerar cuando hagas tus nuevas gestiones de proyectos. Por ejemplo, si tú en un proyecto de gestión de alguna empresa grande, en lugar de poner una inteligencia artificial para el manejo de un sistema automatizado de administración de empresas que se alinea a un CRM o que es el sistema del consumidor, que genere toda esa data que puede analizar y tú le dices en tu propuesta, tú dices, es que voy a necesitar todo esto para poder hacer funcionar tu proyecto, estás quedando fuera del mapa. Porque la tendencia es exactamente la que te comenté. La automatización de todo o de la mayor cantidad de procesos que se puedan hacer dentro de los proyectos y de las gestiones administrativas que se tengan. Aquí tú puedes ver inclusive que hay una fuerte tendencia a desaparecer los guardias de seguridad, por ejemplo. Toda la parte donde diga clerks, esos son capturistas de algo. Otra parte que se está generando o que se está apoyando también el uso de la tecnología, pues es obviamente la banca en línea o la banca electrónica y que migrará en algún momento a otro tipo de sistemas que nos permitan hacer con mayor fiabilidad y confiabilidad este tipo de transacciones. Con esto es el escenario. Déjame decirte cómo va a estar en el 2027. Para el 2027 se prevé que se pierda alrededor de 83 millones de trabajos o de profesiones. ¿Sale? Y esa es la parte que tú ves a tu mano derecha, a tu mano izquierda, perdón, en color como morado. La parte del centro son todas esas profesiones que si no se les hace una transición digital o una transformación de fondo, pueden desaparecer, pueden ampliar la parte izquierda o pueden convertirse en opciones laborales. La parte derecha, que es donde están los verdes, se habla de 69 millones de trabajos nuevos. Eso quiere decir que hay un déficit de 14 millones de trabajos. Eso
es lo que va a generar la aplicación de la tecnología en todos los proyectos que de aquí en adelante se gestionen. Inclusive, el propio perfil de gestor de proyectos va a evolucionar. Es decir, tú como gestor de proyectos ya tienes elementos y herramientas de inteligencia artificial que te permiten hacer tu trabajo muchísimo más rápido. Que en realidad lo que vale es el ojo que tú tienes para definir si lo que te propone la inteligencia artificial es correcto o no es correcto. Y si crees que estamos lejos de esto, déjame mostrarte el siguiente video. Este video está rescatado, obviamente, del CBS, de una serie de noticias, y trata sobre la incorporación de una comida rápida, un servicio de comida rápida, basado en esto. Well, the robots have arrived, at least in Pasadena, California. That's where the world's first ever fully autonomous AI-powered restaurant has opened, complete with burger flipping bots. We sent CBS's Joy Benedict on a taste test. Flippy the chef makes Spud spectacular. This automated grill gives the meat its sizzle as this restaurant goes robotic. For this burger, it would take about 120 seconds. Cali Express by Flippy is the world's first AI-powered eatery. There's new technology outside the kitchen, too. A cheeseburger. Order kiosks use facial recognition to remember you, your favorite food, and how you like to pay. Then watch the robots work. No humans required. We can't get enough people to come out to work on fryers and grills, and they're dangerous jobs. And this automation helps solve a lot of those issues. Hello, may I have someone? 62% of restaurants report being understaffed. Industry experts say most of those unfilled jobs could be done by robots. And in California, where the minimum wage for most fast food workers will soon be $20 an hour, fewer workers equals cost savings. Dan Ives is with Wedbush Securities, a wealth management firm. Once the minimum wage went to 20, that's the bell going off. More and more focus on spending on AI. Because look, that's inflationary. That's the problem. You can't necessarily pass all that to the consumer. Flippy can cook 250 pounds of French fries an hour. The burger bot, 100 patties. These restaurants are very, very busy at peak times, and every second that gets added to somebody waiting in the drive-thru is a lost revenue opportunity for that restaurant. Is it costing people their jobs? That's not what we've seen. It's really here to help people. Humans at Cali Express will put the finishing touches on orders. For customers, the price of the meals are competitive. As for taste, Is it going to affect the quality and the taste? I would say yes, in a good way, because now each burger is being cooked precisely the same way every time. time will tell whether AI takes over kitchens everywhere. That will be up to the public to chew on. Joy Benedict, CBS News, Pasadena, California. Pero esto no es para que nos dé miedo, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en transformarnos y en poder definir qué es lo que queremos hacer con lo que sabemos. Voy a tratar de hacer un resumen de lo que se habló en este video para aquellas personas que se les complica o dificulte el idioma. En lo general, es una empresa que hace comida rápida, hamburguesas, y que particularmente tiene algoritmos inteligentes y robotizados o automatizados o procesos automatizados que le permiten hacer a voz de los creadores y obviamente de la clienta que estaba ahí, todas las hamburguesas exactamente del mismo tamaño y con el mismo sabor. Y eso favorece mucho porque no hay una diferencia entre unas y otras. La otra habla de la eficiencia en la generación de los productos. A la hora generan muchísimo más alimentos que los humanos. Además,
hay una parte donde muestra actualmente uno de estos servicios de comida rápida, donde se ve una multitud de gente. Esta no tiene absolutamente nadie, pero fortalece el perfil de cada uno de los trabajadores que tiene. ¿Por qué? Porque los considera expertos en lo que hacen y entonces ellos están en la parte más importante, que es la fina del alimento. Por ejemplo, aparece en una de las imágenes una persona que está poniendo en unas patatas fritas el queso, o puede ser algún elemento extra, o poniendo lo que lleva la hamburguesa en la parte de arriba, pero todas iguales. Y reduce un 65% todo lo que hace el humano. Esto, si lo ves desde la versión o desde la visión como gestor de proyectos, conviértelo en dinero. ¿Cuánto se está ahorrando la empresa en pagos de personal, prestaciones, seguros, etcétera? Reduce la parte de seguros contra accidentes, porque es riesgoso por el tema de estar siempre en el calor, y entonces todo eso lo reduce en un 65% más. Esa es la visión que debes tener como gestor de proyectos. Si en este momento tu postura es generar proyectos donde la tecnología no está incluida, vamos por un camino erróneo. La incorporación de la tecnología tiene que ser una forma ya de ver nuestro trabajo. Es decir, cuando hacemos este análisis de todos los factores, el que más debemos poner atención es cómo la tecnología va a cambiar todas estas situaciones que en algún momento yo resolvía de alguna otra forma. Te pongo otro ejemplo muy claro. Cuando hacemos un proyecto de un sitio web o un sitio de venta, como pueden ser los muchos que existen, lo primerito que hacemos en nuestra gestión de proyectos es, necesito un programador para que me haga mi sistema, necesito un programador para que me diseñe la página, necesito un programador para que maneje mi base de datos. Eso ya te lo hace la inteligencia artificial. ¿Qué necesitas? Un experto en hacer de la inteligencia artificial la herramienta que te dé todos esos insumos que te acabo de decir. Es decir, todos los perfiles tenemos que evolucionar, incluido el de los gestores de proyectos. Esto es algo de lo que también se empieza a hablar y te voy a dar unos datos crudos, aunado a lo que vimos en el video. Es cómo la inteligencia artificial ha mejorado los procesos de automatización. Es decir, toma todos los datos y empieza a generar opciones diversas para hacer alguna cosa u otra. En este caso particular, te voy a poner dos. Uno de AstraZeneca y otro de Beko, una empresa de electrodomésticos. Bueno, AstraZeneca pues es de farmacéutica. ¿Qué nos dice el de Beko? Fíjate, con aplicaciones que están basadas en inteligencia artificial, pueden ajustar los parámetros en tiempo real y esto ha eliminado los desechos y ha prevenido los defectos en una hoja de metal en un 12.5% del material, de los costos. Esto, si tú lo ves, conviértelo a dinero para una empresa. Todos sabemos que a veces 3 segundos implican miles de millones de dólares. Un modelo basado en decisiones redujo en un 66% los defectos en las hojas, en las variaciones de del grosor de unas hojas metálicas. 66%. Un algoritmo basado en redes neuronales para la inyección de plástico puede tomar 150,000 puntos de información de lo que está haciendo y reducir o mejorar el desempeño de la inyección en un 18%. Utilizando algoritmos con Machine Learning, se reduce el ciclo de limpieza en un 46% y optimizó este desempeño en un 99%, que es se refiere a cómo se incorporan los electrodomésticos al punto de venta. El ciclo de limpieza se refiere a todo lo que hacen para poder identificar en un aparato
todo aquellos remanentes que tiene algunos de los materiales o que quedó una lámina mal cortada o cosas así. A eso se refiere la parte de la limpieza, de los ciclos de limpieza. Y hablando de AstraZeneca, este es muy interesante, porque están usando la inteligencia generativa para identificar nuevos compuestos. Y esto lo hace en un 50% más rápido la inteligencia artificial, y eso te reduce en un 75% la cantidad de experimentación que tienes que hacer en el laboratorio. Es decir, que si estamos hablando de que normalmente una farmacéutica tarda entre 5 y 8 años en producir algo, actualmente o en este momento tiene la posibilidad de hacerlo en 2 o 3 años. Ese es el impacto que nosotros debemos tener y considerar como gestores de proyectos. Poder tener toda esta información que le permita a la empresa generar proyectos de valor, que obviamente los tenemos que ver en el alcance que tiene cada uno de los proyectos. En este caso es reducción de muchísimas cosas, pero que al final impactan tanto en precio de los aparatos como en las ganancias que puedo obtener. Y ahí te va uno de los ejemplos más interesantes que hay. Deja y me cambio. Artificial intelligence. Amazon says it's revolutionizing the way consumers get their orders. It comes as e-commerce sales are predicted to grow at least Todos conocemos a this holiday season, reaching $278 billion according to Deloitte. Amazon alone estimated to deliver 13.5 million parcels. Amazon inicia como una empresa que distribuye libros, venta de libros electrónicos. Aquí lo que ustedes están viendo son sus almacenes para la entrega y la distribución de lo que uno compra. Tiene robots de todo tipo, robots que están en piso, robots que están en aire, robots que están en las estanterías, robots que mueven las estanterías y que facilitan la logística impresionantemente. Esto, su creador, Jeff Bezos, lo pensó aproximadamente entre hace 8 y 10 años. Y por eso es la empresa al día de hoy. Es decir, invirtió muchos años en generar este ecosistema. Esa es una visión de un proyecto a largo plazo, donde obviamente tuvo que invertir una cantidad impresionante de millones de dólares, pero que redujo todo el personal, lo recuperó en menos de los años que llevó invirtiendo, y actualmente es el primer trillonario. Esa es una visión. Eso es lo que hace un gestor de proyectos. Quizá él no tenga la certificación en gestión de proyectos, sin embargo, sí tuvo la visión de cómo la tecnología iba a cambiar su negocio. Y tuvo que vivir muchísimas críticas, de cómo sí lo iba a lograr y del cómo no lo iba a lograr. Creo que este es uno de los ejemplos más claros que podemos ver de cómo se puede hacer una gestión de proyectos pensada a largo plazo. ¿Por qué es importante? Porque uno, como gestor de proyectos, debe tener esa visión para compartirla con sus stakeholders, es decir, aquellos que están interesados en el proyecto. Si tú no eres capaz de comunicarlo, si ellos quieren resultados inmediatos, entonces no somos la solución. O quizá el proyecto que nosotros propongamos no va a ser esa solución. Y debemos tener esa confianza de poder decir, ¿sabes qué? Con esto yo te voy a demostrar y hacer una proyección y decirte, con esto, tal año, este va a ser tu primer hito, en el año 3 va a ser tu siguiente hito, y vas a llegar a esta fecha y vas a tener estas ganancias, si se lleva de este caminito. Que al final eso es lo que hacemos los gestores de proyectos. Planteamos, planeamos y ejecutamos. Y nos toca las más duras, las partes más duras, porque se puede criticar mucho. De un año a otro pasan muchas cosas y debemos tener la seguridad y certeza también de que el proyecto va bien y ser adaptativos completamente. Si sale una nueva tecnología, podemos hacer una
reestructura de nuestro proyecto inmediatamente. Por eso es tan importante compartirte este video, porque es uno de los ejemplos más claros de lo que nosotros podemos lograr a través de la gestión de proyectos, de cómo sí podemos gestionar y sí podemos provocar cambios en la forma de ver los proyectos a corto, mediano y largo plazo. Para continuar, es justamente esto lo que tenemos que visualizar. Todos los trabajos están en transición. Todos esos que te comenté que estaban en la parte media de todos esos cuadritos tienen que sufrir una transformación. Entre esas estamos incluidos los que nos dedicamos a la gestión de proyectos. Porque de lo contrario vamos a fenecer. De lo contrario vamos a dejar de ver lo que realmente necesita la empresa, o no importa del rubro que tú te imagines. Lo importante es tener claro todo el escenario. Recuerda que el gestor de proyectos no lo sabe todo, pero se sabe rodear de las personas que sí saben cómo se hace. Pero la visión del gestor de proyectos es fundamental para que algo se lleve a la conclusión. Te voy a platicar ahora, en 2022, después de la pandemia, solamente hubo dos áreas importantes que tuvieron un avance, que fue la tecnológica, que fue la brecha digital, y la educación. La educación no se mermó, es decir, creció el trabajo en la educación, pero también los educandos y los que nos dedicamos a la educación tenemos que evolucionar. Para 2023, oh sorpresa, lo que antes se llamaba, y te estoy hablando de un año a otro, lo que antes se llamaba datos, ciencia de datos, ahora se llama ciencia de datos, analítica de datos, tecnologías basadas en datos, procesamiento en la nube de datos, todas las que te puedas imaginar, ahora completan ese gran combo. ¿Qué es lo que está pasando? Se está desagregando cada una de las cosas o de las profesiones que nosotros estamos desarrollando para volverse más específicas. Y entonces es ahí donde el gestor de proyectos tiene que visualizar muy bien qué es lo que realmente le importa, qué es lo que realmente tiene que contratar. Si yo voy a hacer una transición tecnológica de una empresa, entonces tengo que contratar un equipo que sea capaz de integrar la tecnología, hablando de inteligencia artificial. Se le conoce como integrador de inteligencias artificiales. Aún no está formalizada la profesión, pero ya se empieza a visualizar que así va a ser. Obviamente, tenemos una fuerte tendencia al desarrollo de energías renovables, pensando en los objetivos de desarrollo sostenible, la ingeniería en mecatrónica, y aquí te voy a decir más o menos cuál es la tendencia. Sistemas solares, electrotecnologías, especialistas en transformación digital. Y ese es uno de los trabajos de los gestores de proyectos. Recordemos que muchas de las metodologías tienen su especialización también en tecnologías de la información. En sostenibilidad, operadores de equipo agrícola. Este es fundamental. Con estos te estoy dando una pista de cuál es tu futuro. Vamos a entrar en todo. El gestor de proyectos se convierte, junto con, obviamente, la oficina de proyectos, se convierte en un eje central para poder provocar todas estas transformaciones en las empresas. Por eso es la importancia de tu carrera. Como en algún momento se dijo o se hablaba en todo este surgimiento de las tecnologías de la información, se habló de que eran ya la columna vertebral. Y efectivamente, son la columna vertebral de muchos de los proyectos. Pero ahora la empresa está ansiosa de tener a aquellos que realmente saben utilizarla y aprovecharla. Ahí es donde entra el juego del gestor de proyectos. Para que nos demos una idea, te voy a mostrar este último. Solamente voy a dar unos pincelazos de lo que se está haciendo, pero este ya es algo que se está desarrollando en Estados Unidos y tiene que ver con la automatización de la agricultura.
From the simple apple to the luxurious Yubari watermelon, fruits reign supreme in our global diet. But have you ever wondered how your favorite fruits magically appear in stores year-round? Well, say hello to our fruity friends, the robot helpers. It's a whole new world between robots and agriculture, and the use of automation on the farm is one of the big themes today. From complicated algorithms to intricate gears, these tech-savvy helpers work tirelessly day and night to keep our fruit bowls full and our taste buds happy. How do they do it? What's their secret? And how did these engineering masterpieces conquer the agricultural landscape almost overnight? Join us as we look at how robots harvest millions of tons of fruits every day. In the heart of modern agriculture, the story of the world's endless supply of fruit would only be complete by they offer a promising glimpse in I have 12 emails, 30. Esta es la pincelada que quiero mostrarte. No hace falta más para que te imagines en qué universo vamos a iniciar. Verás, en ese video específicamente, se habla de toda la tecnología que está alrededor de las agriculturas. Pero ponte a pensar en ahora a qué se van a dedicar las personas que en su momento hacían la cosecha. Justamente tiene que ver con operadores de equipo agrícola. Si las personas que se dedican actualmente al campo no evolucionan, no se dedican a formarse ahora en las nuevas tecnologías, en desarrollarse para poder tener el control de estos robots que en su momento ya hacen la cosecha, porque además los robots que se están implementando tienen visión, entonces perfectamente logran ver si un fruto o una verdura está ya lista para ser cosechada o no, situación que el humano en ocasiones tiene errores. Justamente eso tiene que ver con lo bien que se puede generar el trabajo o lo bien que van a adaptarse los robots en esta tarea. ¿Por qué? Porque si tienes 3 fresas, por ejemplo, en una misma imagen, va a poder definir si la fresa está en un 80% de madurez, en un 50% o ya está al 100%. Y entonces solamente va a agarrar esa fresa y la va a colocar donde se tiene que poner. Eso en ocasiones el humano lo pierde, sobre todo cuando son rangos estrechos. Ahora, como gestor, y es una de las tareas que tenemos, es provocar estos cambios. Generar proyectos de cómo se incluyen estas tecnologías. Y por eso era importante lo primero que vimos, la singularidad. Si nosotros visualizamos en nuestros proyectos que va a haber la inclusión de robots, tenemos que generar ese espacio y ese ecosistema que permita unir a los dos mundos. ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo vamos a aceptar al robot? ¿El robot cómo va a convivir conmigo? ¿Me voy a sentir frustrado? ¿El robot va a hacer que me sienta fuera del lugar, fuera de la labor, del trabajo que estoy desempeñando? Todo eso, si te fijas, está mutando el perfil de un gestor de proyectos. Anteriormente a lo que nos dedicábamos era decir, está el inicio del proyecto, la planeación ejecutiva del proyecto, se ejecuta el proyecto, tienes tu ciclo, tus mediciones, tu retroalimentación, tu cierre del proyecto y listo, en medio va a estar todo esto. Esa era más la labor de un gestor de proyectos, obviamente con todo lo que implica eso. Ahora tenemos que ampliar nuestro horizonte, tenemos que visualizar más allá de eso y volvernos unos perfiles mucho más analíticos y reflexivos, más preocupados por esta interacción que puede haber si se incorpora a los robots o a las máquinas o algoritmos, porque también los algoritmos son máquinas, o de plano es algo que solamente el humano lo puede hacer. ¿Y qué perfil de humano necesito? ¿A quién voy a poner en esa tarea tan específica? Cambian, por ejemplo, los recursos humanos que uno puede o que debe incorporar en su proyecto. Y cambian los perfiles que se tienen que contratar, a lo mejor de manera permanente o de manera intermitente. Todo eso va a tener una implicación en tu gestión de proyectos. Por tanto, los responsables de esta evolución somos nosotros, eres tú.
Eres la persona que puede dar este cambio. No es tu universidad. La universidad provoca estos espacios, provoca algo como esto, como una conferencia, una plática donde puedes visualizar todo este escenario que quizá dentro de tu currícula no está. Pero es tu responsabilidad hacerle caso, cambiar tu forma de verlo, empezar a explorar herramientas que no habías, por las cuales no te habías interesado, experimentar hasta cierto punto hasta dónde la inteligencia artificial te puede dar a ti elementos o herramientas para poder gestionar proyectos. Creo que este es el momento donde tenemos que evolucionar. Vamos a ir a la historia. Aquí tú tienes de tu lado izquierdo la demanda en crecimiento de los perfiles o las profesiones de acuerdo al Foro Económico Mundial. Esto es 2020. Y obviamente del otro lado ya las revisamos en un inicio, que son todas aquellas que se prevé que vayan a terminar. Si te fijas, la número 11 habla de Project Managers. Esto es 2020. Ya se veía venir. Y desde el 2020 estamos hablando de gestores de proyectos completamente con un perfil diferente, capaces de provocar cambios significativos, con, obviamente, un ganar-ganar y un costo-beneficio. Pero, bueno, este también es 2020. Y aquí hablamos de actividades de comunicación y gestión. ¿Sale? Se prevé, en 2020 se preveía un cambio significativo al 2025. Estamos en el 2024 y pregúntate, ¿ya cambiaste? ¿Ya eres un gestor de proyecto diferente? ¿Ya tienes una visión diferente? Porque estamos a un año de cumplir esto, ¿eh? Para el 2025... en 2020, estas eran las 15 competencias más importantes que había, que estaban solicitando las empresas. Sobre todo, pensamiento analítico y de innovación, por supuesto, aprendizaje activo, estrategias de aprendizaje, resolución compleja de problemas, pensamiento crítico, creatividad, originalidad e iniciativa, tecnologías, tecnología o diseño de tecnologías, resiliencia, manejo del estrés, razonamientos, inteligencia emocional. Muchas de estas es parte del perfil de un gestor de proyectos, porque en realidad es la persona que genera proyectos y propuestas que provocan esos cambios. Y debes tener todas estas actitudes. ¿Por qué? Imagínate que a la mitad del camino tú hiciste un plan para 5 años y a los 2 años resulta que algo llegó, como una pandemia, y tienes que cambiar y rediseñar muchas cosas. Tienes que ser resiliente, tienes que ser tolerante al fracaso, tienes que ser líder, porque de lo contrario, todos aquellos que están contigo van a caer también del proyecto. Y eso es algo que uno no se puede permitir. ¿Y tú crees que ha cambiado algo? Para el 2023, estos son los estadísticos del 2023, que son los que rigen el 2024. A principios del 2025 se generan las de este año. Este particularmente te lo quiero poner porque de un año a otro cambiaron ciertas circunstancias. De tu lado izquierdo tienes el core de los trabajadores, de las competencias de los trabajadores, y del otro lado la diferencia con respecto al 2027 que se espera. Tú puedes ver ahí pensamiento analítico y pensamiento creativo no han cambiado, pero por ejemplo, del lado derecho tú ves que en el número 3 está el Big Data y la inteligencia artificial. Es una profesión que crece 12 escalones para el 2027. Si tú quieres estar en ese cajón, hay que empezar a verlo. Y en esta particularmente no se habla de la gestión de proyectos como una competencia, sino que la competencia es el talento de la gestión, que lo ves en el número 12. Para el 2027 se prevé que suba un puesto, pero hay datos que indican que para el 2030 y el 2040 va a ser una de las profesiones que va a entrar en el top 5 de las profesiones que quieren los empresarios, porque en realidad la tecnología ya va a estar. Los sistemas ya van a estar, entonces tiene que haber un perfil de gestor de proyectos que les permita gestionar y aprovechar todas esas circunstancias tecnológicas que ya existen.
Esto, a grosso modo, es lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, pero de manera gráfica. Me gusta mucho ponerla porque somos diferentes, cada uno aprende de manera diferente. Hay quien nos gusta las tablitas como la anterior y hay quienes somos más visuales y este tipo de tabla nos permite entender muy bien qué es lo que estamos manejando. Por ejemplo, tú ves aquí uno que dice Resource Management and Operations. Ves empatía y escucha activa. Ves motivación y resiliencia, flexibilidad y agilidad. Leadership and social influence. Todos esos son pequeñas competencias que le abonan a tu perfil como gestor. Sí está muy bien tener la parte metodológica, eso es indispensable. Pero la parte de competencias que te permitan llevar al éxito a un proyecto son otra cosa. Y todas ellas están en crecimiento. Aunque no se hable específicamente de un project manager, sí se hablan de todas las competencias que tiene un project manager y que implican esta gestión de proyectos. Para que no te quedes con las ganas, esto es recién salidito del horno. ¿Qué es lo que se espera? Los trabajos que más están creciendo o que crecen con mayor rapidez y los que a veces se están perdiendo. Los de la derecha no los voy a mencionar para no generar algún conflicto, pero los primeros sí. Aquí se habla de ingenieros en electrotecnología, en robótica, analistas de datos y científicos de datos. ¿Tú crees que en todos estos encajas? Yo creo que sí. Especialistas en inteligencia artificial van a tener que ejercer algún tipo de modelo de gestión de proyectos. Especialistas en sustentabilidad, del mismo modo. De informática, de fintech, de robótica. Nosotros, como tal, en el perfil de la gestión de los proyectos, tenemos una alta competencia en ser científicos y analistas de datos. Porque eso es lo que nos marca a nosotros el cómo se va a llevar y además le vamos dando seguimiento a través de nuestros indicadores. Entonces, somos unos analistas de datos. Eso es algo muy importante en tu perfil. Para darnos una idea, te voy a dejar rápidamente las 10 tendencias más importantes que ve el Foro Económico Mundial para el desarrollo del mundo en general. Recordemos que el Foro Económico Mundial es una de las plataformas más importantes para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por eso se marcan estas líneas. Particularmente, por ejemplo, el diseño de las líneas farmacéuticas o de virus es lo que hablamos que está haciendo AstraZeneca. Sensores que se visten, es decir, tu ropa va a ser un sensor completo. Electrónica neural flexible. La inteligencia artificial para la facilitación de la medicina o del cuidado, pues, de la salud. Y con todo esto vamos a tener un contexto diferente. Si tú eres un especialista o trabajas en una empresa sanitaria, ahí está tu generación de proyectos y de propuestas. Si eres una persona que está en una oficina de proyectos de una empresa de sustentabilidad, pues entonces ya tienes cómo ir alineando los objetivos de la empresa para que cumpla con lo que se está previendo, ¿no? Que atienda ese objetivo de desarrollo sostenible. Con ello, yo doy por terminada mi plática y cedo la palabra a Miguel por si hay algunas preguntas. Muchísimas gracias, Miguel. Estimado Rubén, wow, creo que a varios nos has dejado con la boca abierta con estas tendencias. Muy interesante lo que nos compartes el día de hoy y bueno, si nos das oportunidad de lanzarte algunas preguntas, lo primero que quisiéramos preguntarte, Rubén, es nos muestras muchas tendencias a nivel internacional, a nivel general, pero en México, ¿cómo visualiza la profesión de la gestión de proyectos? ¿Aún está iniciándose en algunas empresas? ¿Ves que ya se está consolidando o incluso aquí en nuestro estado, el estado de Guanajuato? ¿Cómo visualizas esta profesión? ¿En dónde estamos el día de hoy? Mira, en México todavía yo creo que, sí, que la profesión como tal sí se ejerce.
en la parte de la gestión del proyecto. Todos en algún momento somos gestores de proyectos a ciertos niveles, ¿no? Sin embargo, creo que más bien es tema de cultura, de poner al profesional en la gestión de proyectos donde tiene que estar. Porque aquí en México todavía tenemos esta idea del todólogo, esta persona es buena, hace. Es buena también para esto, también hace. También, pues también hace. Y así te vas, ¿no? Sin embargo, creo que esa persona que sabe poco de muchas cosas es un excelente perfil para generar propuestas de proyectos, porque te puede aportar mucho en la gestión del recurso humano y de lo que realmente quieres llegar o alcanzar dentro del proyecto. Entonces, creo que es más un tema cultural. Los países, obviamente, que se han desarrollado más empresarialmente, tecnológicamente, en todos los sentidos, tienen muy claro y muy bien definidos estos esquemas. Por eso nacen las certificaciones, por eso las metodologías. Inclusive actualmente creo que el gestor de proyectos se vuelve o más bien no puede casarse con una sola metodología. Hay pedacitos de cada proyecto que requieren de otra metodología que apriete, que sea esa tuerquita fina, que te permite. Ese es el gestor del futuro. Si tú, por ejemplo, tienes un proyecto donde usas tecnología, pero vas a desarrollarla desde cero, vas a tener que emplear a un programador muy específico. Y entonces ahí, en lugar de usar una metodología de Project Management Institute, que sería el PMBOK, entonces te vas a una ágil, ¿no? Un Scrum, un Kanban, algo así. Pero ya tú, como gestor de proyectos, ya le estás provocando. Es decir, no tiene que llegar alguien más a platicártelo, ¿no? O a incorporarlo. Entonces, creo que eso es lo que deberíamos estar haciendo. Creo que ya lo hacen muchas personas en México. Y sobre todo, creo que con la llegada de empresas altamente especializadas, como es el caso ya de Guanajuato. Yo en Guanajuato sí lo veo ya en una profesión importante. Guanajuato, te puedo decir también Querétaro, que ya tienen este concepto por el tipo de empresas que llegaron en las inversiones. Y entonces esa forma de pensar creo que ya es cada vez más, inclusive hasta sus propios sus propios trabajadores, independientemente del nivel en el que estén, llevan fundamentos o principios de la metodología que utilizan, ¿no? Por ejemplo, la automotriz Six Sigma. Pues no hay operador que no conozca los fundamentos de Six Sigma. No es el que los ejecuta, no es el experto, pero el provocar que él conozca de dónde y por qué es lo que le da sentido a toda la línea de producción, ¿no? Entonces, ese es el tipo al menos aquí en Guanajuato yo sí lo veo. Y creo que es una de las tendencias que tenemos que cuidar mucho, sobre todo en gestores de proyectos especializados. Muy bien, Rubén. No, pues muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo en lo que nos expones sobre quizá el panorama que tenemos a nivel nacional e internacional. Y bueno, local, perdón. Oye, Rubén, hablando de la gestión de proyectos como tal, alguien un día me preguntaba, oiga, y cuando si un día me dedico a la gestión de proyectos, ¿qué tanta problemática uno tiene que enfrentar? La realidad es que uno tiene que resolver los problemas, ¿verdad? Es como que parte de la naturaleza de la profesión, hacer que las cosas sucedan, resolver, enfrentarse a todas las adversidades. Y de eso se aprende y creo que es una de las competencias más relevantes, el saber aprender de todo lo que conllevan las situaciones adversas de los proyectos. Y en ese sentido, Rubén, ¿nos podrías compartir algunos de los desafíos más relevantes que te ha tocado superar, a los que te has enfrentado, alguna anécdota interesante, hablando de la gestión de proyectos y qué tan relevante fue para tu aprendizaje como gestor? Uy, bueno, pues yo creo que en todos los proyectos, sean mayores o menores, hay una dosis de frustración. Y esa es, creo yo, la que más tenemos que cuidar.
En mi experiencia, cuando uno es provocador o propone proyectos, independientemente de la visión que tengas, si es a corto, mediano o largo plazo, te enfrentas a muchas situaciones adversas. Y si no eres capaz de manejarte a ti mismo desde la frustración, es muy complicado que el proyecto se dé con éxito. Porque tienes que luchar contra ti mismo primero y luego contra todas las adversidades que están en los factores externos, que no siempre están en tus manos además. Y yo creo que eso es la parte del aprendizaje mayor. Obviamente, conforme vas avanzando y teniendo la experiencia y demás, pues lo manejas de mejor manera, ¿no? Pero hay que darle la importancia a ese aprendizaje, porque además mi experiencia es completamente diferente a la tuya, Miguel, y a la de todos tus alumnos. Cada uno va a tener sus piedritas en el camino, y solamente lo que sí podemos hacer y lo que sí les invito a que hagan es a conocerse como personas, hasta dónde están nuestros límites. Inclusive eso también es de un perfil de gestor de proyectos. Conocer nuestros límites también es importante, porque ahí viene gestión de recursos humanos. Si yo no soy bueno para comunicar, tengo que provocar que alguien se comunique de manera efectiva. Y saber que yo no lo voy a hacer, porque luego también eso a veces es poner al otro en el reflector y en realidad el que queda es el otro, ¿no? Y eso debes saber manejarlo. Debes saber el por qué esa persona es la que tiene que comunicarlo. Yo creo que en lo general esa es la número uno. La número dos, la flexibilidad mental, creo yo, y a la aceptación de los cambios imprevistos. Yo creo que eso también es muy importante, porque la experiencia a lo que te lleva es que llega un momento en el que te vuelves preventivo, y eso genera proyectos con mayor certidumbre, porque en realidad ya visualizaste todos los posibles problemas, riesgos y demás, y hasta los catalogaste y le diste forma y demás, y eso da mucha certeza al inversor. Entonces yo creo que esa experiencia también la tienen que ir acumulando. Eso es algo que se va quedando en la persona. Para futuros proyectos, llega el momento en el que vas a desarrollar proyectos que van a tener un factor de incertidumbre muy pequeñito, ¿no? Que bueno, la estadística nos dice que así es, que a mayor iteraciones, pues es mejor el resultado, ¿no? Muy bien. Excelente, Rubén. Muchas gracias. Fíjate, y de hecho, pues es muy relevante lo que nos dices, porque bien lo evidenciabas en la diapositiva de las competencias, de las habilidades que debe tener un gestor de proyectos. Realmente tenemos que ser muy versátiles y yo creo que no todos somos buenos para todo, vaya. Entonces hay que saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y aquellas cuestiones en las que, como bien lo dices, quizá no somos tan buenos, pues tenemos que rodearnos de las personas que sí, para al final de cuentas tener un team charter, ¿no? Un equipo que te ayude con todo lo que tenemos que sobrellevar del proyecto. Y en ese sentido, Que te fortalezca. En realidad eso es lo que hay que buscar. Que hace fuerte. Como equipo, por supuesto, porque al final de cuentas la visión es llevar al éxito el proyecto, por supuesto. Y en ese Así sentido, es. Rubén, me gusta, hablando de las competencias y de las habilidades, de los consejos que nos puedes dar para finalizar, ¿qué consejo les puedes dar a las personas que ahorita están estudiando, las personas que van recién comenzando en esta profesión, que apenas se les empieza a ampliar el panorama con charlas como esta que de verdad nos han ampliado mucho la visión, Rubén? ¿Cómo empezar? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo entrarle de lleno a esta profesión tan versátil? Bueno, pues mi mayor consejo, y yo creo que eso es algo fundamental en cualquier, en el perfil del gestor de proyectos, pero también para poder evolucionar la profesión de lo que es ahorita, a lo que van a hacer al egresar, porque luego también esa es otra, ¿no? Yo creo que fortalecerse mucho personalmente, ver
investigar, estar al día a día con los avances tecnológicos, con la evolución de las propias metodologías. Yo, por ejemplo, les comento, he seguido el PMI o el PMBOK desde hace muchos años y particularmente en esta séptima edición me llamó la atención que los factores ambientales ya los separaron. Antes era una lista grandotota, así, y tú tenías que seguirlos, ¿no? Y luego ya no se diga los procesos para cumplirlos. Pero ahora sí dijeron, es que ya no lo puedes analizar igual. Ahora tienes este combo que son externos y este combo que son internos. Y de ahí desglosa todo lo que tú puedas hacer o lo que quieras hacer. Y eso te permite, por lo menos te da una línea de todo lo que tienes que evaluar de un lado y todo lo que tienes que evaluar del otro. Esa es una evolución que tuvo el propio PMBOK. Y obviamente ahora en la séptima edición te da herramientas de inteligencia artificial para el manejo de tecnologías de la información, para la gestión de fintech, por ejemplo. O sea, hay muchísima ya la diversidad dentro de la propia metodología. Entonces, yo creo que eso es uno, ¿no? Lo importante. Dos, yo sé, y yo estoy en ese banco de personas, que la certificación es costosa, por ejemplo, en muchas de las metodologías, pero si tenemos la oportunidad, hay que hacerlo, porque le da valor a la profesión. Porque es como cuando implementamos una ISO. La ISO, la ventaja que tiene es que es internacional. Entonces, puedes tener una ISO implementada en la empresa en China y la misma empresa en México y tienen la misma ISO y entonces eso los hace compatibles. Entonces, eso es lo que provoca la certificación. Obviamente podemos tener todo el conocimiento y la verdad es que también esa es parte de lo que tendríamos que fomentar como instituciones educativas. Es decir, a lo mejor podemos irlos incorporando en modalidades, ¿no? Para que vayan juntando horas en proyectos, para que, o sea, como esa formación más de la documentación, que bien lo dice toda metodología, para que en algún momento ellos tengan todas las evidencias y todo el portafolio de evidencias que les permitan hacer esta certificación, en cualquiera de los niveles, no hay mayor problema y en cualquiera de las metodologías. Creo que eso forma. A lo mejor nosotros no tenemos para pagarlo, ¿no? Digo, individualmente. Pero si uno llega con la empresa a la que va a trabajar y le demuestra que es capaz de trabajar con esa metodología, la propia empresa va a invertir en ese perfil. Yo lo he visto con estudiantes particularmente, sobre todo en la metodología de Six Sigma, donde nosotros desde la institución los fortalecemos con la metodología y cuando llegan a la empresa demuestran que tienen la metodología ya adoptada y la propia empresa dice, tú eres un candidato para mi oficina de proyectos. Y ¡pum!, los manda a conseguir todos sus Yellow Belt y Green Belt y todos esos. Entonces yo creo que eso es una buena forma de poder verlo educacionalmente y formativamente. No lo dejemos porque al final genera la cultura de la que hablábamos hace rato. ¿Sale? Estupendo. Eso es lo que la genera. Estupendo, Rubén. Bueno, mira, no me resta más que agradecerte a nombre de todos nuestros asistentes y de nuestras autoridades de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Queremos expresarte de verdad nuestro más sincero agradecimiento por compartir con nosotros tus conocimientos, tu experiencia, tu visión. De verdad, tu presentación, tu ponencia ha sido enriquecedora, muy visionaria, por supuesto, para muchos ha sido. Y estimado Rubén, te cedo la palabra para una última intervención tuya para despedirse de la audiencia, por favor. Muchas gracias, Miguel. Pues más bien agradecerte a ti, a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, por la oportunidad de compartirles un pedacito de lo que puede ser un gestor de proyectos. Y yo creo, para todos los que nos escuchan, yo creo que lo importante, y siempre trato de compartirles eso a los estudiantes, es ten tu plan de vida. Si tienes la vocación de ser gestor de proyectos, márcate una ruta. Márcate ahora sí, prepara tu propio proyecto, tu proyecto personal,
y márcate hitos. Marca esas fases que tienes que seguir. Por supuesto que tu formación es una de ellas en la universidad. Pero después de eso, ¿qué hay? ¿Hacia dónde te quieres ir? ¿Qué tipo de proyectos vas a querer llevar? A mí me gusta la farmacéutica, me gusta la robótica, ¿qué me gusta? Y yo creo que ahí es donde realmente vas a tener éxito en esta formación en la gestión de proyectos. Y aprovecha tu universidad, que te da la oportunidad de llevar todas estas metodologías, aprenderlas y llevarlas a la práctica y hacerlas propias, porque al final una metodología se apropia, es como un sistema de gestión, se vive con ella. Rubén, pues muchas gracias por tu participación, te agradecemos de corazón y bueno, con esto despedimos esta interesante charla. Continuamos con nuestras actividades de este Project Manager Day 2024. Gracias.